Hoy te invito a entrar conmigo en un tiempo antiguo, un tiempo donde el dolor era tan real como el polvo que se levantaba del suelo, un tiempo donde la esperanza parecía haberse escondido. Esta no es solo una historia vieja, es un espejo del alma humana. Es la historia de un profeta que no habló por sí mismo, sino por Dios. Ese hombre se llama Joel, y su mensaje sigue vivo para nosotros. Imagina un amanecer sin brillo, un cielo cansado, como si hubiera llorado toda la noche. La tierra está herida. Los campos que antes alimentaban familias hoy son solo sombras de lo que fueron. El viento ya no trae olor a vida, sino el aroma seco de la pérdida. Las langostas arrasaron todo. No quedó una hoja ni una espiga. La nación está en shock. Los ancianos no recuerdan algo así. Los sacerdotes no encuentran palabras. Los niños preguntan por qué no hay pan. Las familias miran el suelo vacío, esperando una respuesta que no llega. Toda la nación vive un vacío tan profundo que el silencio pesa más que cualquier sonido. Pero en ese silencio, cuando parece que todo se ha perdido, Dios levanta una voz fuerte, pero llena de compasión. La voz del profeta Joel. Joel camina entre ruinas. Su espíritu escucha algo más grande que la tragedia. Él sabe que lo que mira con sus ojos no es todo. La verdadera batalla no está en los campos destruidos, sino en el corazón del pueblo. Dios le revela una verdad poderosa. La destrucción no llegó para destruirlos, sino para despertarlos. Su fe se había enfriado. La adoración se volvió rutina y el corazón se alejó. Por eso Joel se levanta. Su voz rompe el silencio como un rayo en el cielo oscuro. Él no habla para condenar, sino para despertar. Vuélvanse a Dios de todo corazón. Dios no les pide perfección, pide sinceridad, pide humildad, pide un corazón que reconoce que se perdió en el camino. La restauración no empieza cuando cambian tus circunstancias. Empieza cuando regresas a Dios con verdad. Joel anuncia algo que parece imposible para una nación destruida. Dios puede devolver los años que la plaga robó. No días, no meses, años. Años donde la vida se detuvo, donde la esperanza se apagó, donde sentiste que nada avanzó. Dios puede restaurarlo. Puede devolver lo perdido, puede hacer brotar vida donde hoy solo ves polvo. Y con ese mensaje, algo comienza a despertar en la gente. Las familias, antes rotas por la pérdida, levantan su mirada. Los sacerdotes sienten un fuego que no sentían hace años. La gente que lloraba en silencio empieza a escuchar. Porque cuando Dios habla, no solo informa, transforma, no solo corrige, renueva. No solo llama, levanta, y así inicia la historia. No con poder humano, sino con el poder de un Dios que nunca abandona a los suyos. Esta es la primera parte del mensaje, el inicio del despertar, la voz que rompe la oscuridad para anunciar que aún hay esperanza, que aún hay promesa, que aún hay vida en lo que hoy parece muerto. Joel se convierte en la luz que guía a un pueblo quebrado hacia un Dios que siempre estuvo ahí, esperando su regreso. Y este es apenas el comienzo de la restauración. El mensaje de Joel había encendido una chispa, pero lo que venía sería un fuego que cambiaría la historia. La tierra seguía seca, los graneros vacíos y las lágrimas aún frescas. Sin embargo, en medio de ese dolor, algo comenzaba a moverse, como si el cielo descendiera hacia la tierra. Joel, con el peso del mensaje divino, se detiene en la plaza mientras el pueblo lo rodea en silencio. Ancianos, niños y sacerdotes sienten una presencia que no pueden explicar. Joel vuelve a hablar y su voz no es fuerte por volumen, sino por autoridad. El día del Señor está cerca. Sus palabras caen como trueno en corazones desgastados. No era amenaza, sino advertencia de amor, un recordatorio de que Dios no se ha ido y que su justicia es tan real como su misericordia.
Joel describe un día donde la luz se apagará, donde las naciones temblarán, donde sol y luna perderán su brillo. La gente escucha, y aunque el mensaje es duro, nadie se aleja. La verdad de Dios no espanta, despierta. Joel levanta las manos, no como héroe, sino como hombre quebrantado que entendió el corazón de Dios, y declara: rasguen su corazón, no sus ropas. Las palabras atraviesan la multitud. Durante años, el pueblo lloró por fuera, pero no por dentro. Mostraron arrepentimiento en público, pero no en secreto. Levantaron manos, pero no corazones. Joel los llama a algo más profundo, algo que no se puede fingir. Les recuerda quién es Dios, lento para la ira, abundante en misericordia, fiel para perdonar y poderoso para restaurar. La atmósfera cambia. Los sacerdotes caen de rodillas, los ancianos se cubren el rostro, las madres abrazan a sus hijos, los hombres que lo perdieron todo lloran sin vergüenza. No es el llanto del dolor, es el llanto del alma que entiende que aunque todo se haya perdido, Dios sigue ahí. Joel pide que todos se reúnan, ancianos, bebés, hombres, mujeres, sacerdotes y campesinos. El pueblo se congrega en el templo. El aire está cargado, no de miedo, sino de reverencia. Es el temblor profundo que sientes cuando algo del cielo toca la tierra. Los sacerdotes lloran entre el altar y la puerta, clamando: Señor, no abandones a tu pueblo. Ese clamor unánime, mezcla de llanto, fe y humildad, hace que el cielo responda, no con fuego ni terremotos, sino con misericordia. Dios, movido por el arrepentimiento sincero, anuncia restauración, promete lluvia, protección y vida donde hubo desolación. La atmósfera cambia, no porque la tierra haya sanado, sino porque el corazón del pueblo sí lo hizo. Joel entiende que la restauración comienza dentro y luego se extiende afuera. Lo que era un valle de desesperación se vuelve un valle de esperanza. El despertar había comenzado, pero lo que venía sería aún mayor, porque Dios no solo restauraría la tierra, derramaría su espíritu. Y cuando Dios derrama su espíritu sobre un pueblo que ha despertado, la historia entera cambia. Lo que antes era ruina se convierte en propósito. Lo que era oscuridad se convierte en luz. Y lo que parecía final se convierte en un nuevo comienzo divino. El pueblo había llorado, había despertado y había regresado a Dios con el corazón en las manos. Pero lo que venía ahora era algo que ninguna generación había imaginado. No se trataba solo de restaurar campos, ni de sanar tierras o volver a ver cosechas. Dios preparaba algo más grande, eterno y transformador, algo que cambiaría no solo a una nación, sino el rumbo del futuro. Joel siente un viento invisible que anuncia una promesa que no nace de la tierra, sino del cielo. Con los ojos abiertos, como si viera lo que otros no pueden ver, declara: Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Las palabras resuenan como un eco que atraviesa siglos. La gente escucha, sin comprender del todo cómo Dios podría derramar su espíritu sobre todos. Hasta ese día, solo profetas, reyes y sacerdotes habían sentido ese fuego divino. Pero Joel anuncia algo radical: que Dios tocaría la vida de hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Que los hijos profetizarían, los ancianos soñarían y los jóvenes verían visiones. Un acto de amor tan inmenso que hasta la tierra parecía detener su respiración ante tal promesa celestial. Joel explica que ese derramamiento sería una señal del cielo abriéndose, de misericordia corriendo como río y de que nadie estaría lejos del toque de Dios. El pueblo se mira entre sí. Algunos tiemblan, otros lloran
Otros suspiran como quien siente una esperanza que parecía imposible. ¿Qué mayor regalo que tener el Espíritu del Dios vivo habitando dentro del corazón? Joel continúa describiendo tiempos donde lo divino intervendría en la historia, señales en el cielo, temblores en la tierra, momentos donde la humanidad sabría que no camina sola. Pero en medio de todo, declara una promesa que corta la oscuridad. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Una frase que cae sobre el pueblo como lluvia fresca y liberadora. No dice los mejores, ni los fuertes, ni los dignos. Dice todo aquel, el perdido, el débil, el cansado, el que falló, el que se alejó, el que siente que ya no tiene remedio. Todo aquel. Porque la salvación no es un premio, es un regalo, una puerta abierta, una mano extendida desde el cielo hacia cualquiera que se atreva a levantar la suya con fe. El pueblo comienza a cantar. No canciones escritas ni melodías aprendidas, sino cantos que surgen del alma. Voces que nacen de un corazón que finalmente entiende que no está solo. Mientras el pueblo canta, Joel siente algo profundo. Dios no solo restauraba una nación, sino encendía un movimiento que cruzaría generaciones y alcanzaría el futuro, incluso a nosotros. La promesa de Joel no terminó en su época. Sigue viva, es un espíritu que sigue tocando vidas, una misericordia que alcanza corazones y una salvación que rescata almas. Así, la profecía se vuelve esperanza, la esperanza se convierte en fe, y la fe en un despertar que jamás se detendrá. Esta es la tercera parte, el momento en que el cielo decide habitar en el corazón del ser humano. El pueblo había escuchado la promesa, había sentido el llamado, había llorado, había despertado y ahora estaba listo. Listo para ver algo que jamás pensaron que volvería a suceder. Restauración. No una restauración ligera, no una restauración simbólica, sino una restauración tan grande, tan profunda, tan divina, que solo Dios podía ejecutarla. Joel observa los campos. Aún están secos, aún hay grietas en la tierra, aún hay silencio donde antes había canto de cosecha, pero algo ha cambiado, y no es la tierra, es el cielo sobre ella. Dios habla nuevamente, pero esta vez no para advertir, sino para prometer. Ya no temerán, la tierra se alegrará, los animales tendrán descanso, los campos volverán a dar fruto. Las palabras de Dios se sienten como lluvia antes de caer. Joel repite el mensaje y mientras lo hace, la atmósfera se llena de esperanza. Una esperanza que no viene de ver resultados, sino de creer en la voz de aquel que nunca miente. Dios promete enviar lluvia temprana y tardía, lluvia que limpiará, lluvia que sanará, lluvia que abrirá la puerta a una nueva temporada. El pueblo levanta los ojos al cielo, no buscando nubes, sino buscando a Dios. Entonces viene una de las promesas más poderosas que Joel pronunciará en toda su vida. Les devolveré los años que la plaga devoró. No los días, no los meses, los años donde no hubo fruto, los años donde el corazón estuvo roto, los años donde sembraron lágrimas, pero no vieron cosecha. Los años donde el dolor habló más fuerte que la fe. Los años donde caminaron sin fuerza, sin dirección, sin esperanza. Dios promete devolverlos, no como si nunca hubieran existido, sino transformándolos en parte del milagro. Porque cuando Dios restaura, no solo repara, reescribe. El pueblo empieza a imaginar lo imposible. Campos verdes, donde hoy hay polvo, viñas llenas, donde hoy hay ramas secas, graneros rebosantes, donde antes solo había vacío. Pero la restauración de Dios no se limita a lo visible. También toca el alma. Dios promete saciedad, promete paz, promete quitar la vergüenza del corazón del pueblo, promete que nunca más se sentirán abandonados. Promete que su presencia será su alimento, su protección, su fuerza. El pueblo llora,
no por tristeza, sino porque entienden que la restauración no depende de ellos, depende de Dios. Y cuando Dios dice, restauraré, no hay plaga, no hay enemigo, no hay pasado que pueda impedirlo. El despertar se había convertido en avivamiento, y el avivamiento en restauración. La nación que estaba en ruinas ahora se levanta lentamente, como una planta que vuelve a brotar después del invierno. Esta es la cuarta parte, el momento donde Dios toma lo que estaba muerto y lo hace vivir nuevamente, donde transforma la ruina en semilla, la semilla en cosecha y la cosecha en testimonio. El Dios que levantó a Joel como voz, ahora levanta a todo un pueblo. El avivamiento había comenzado, la restauración estaba en camino, pero Dios aún no había dicho su última palabra. Porque para Dios, restaurar la tierra era solo el principio. Ahora iba a restaurar algo infinitamente más grande, el espíritu del pueblo. Joel siente una urgencia que nunca antes había sentido. No es solo un mensaje, es un volcán dentro de él. Un fuego que no viene de la emoción humana, sino del Espíritu Santo, que se acerca como viento poderoso. El cielo se prepara, la atmósfera cambia. Es como si el universo entero contuviera la respiración. Dios declara algo que ningún oído había escuchado, algo que cambiaría generaciones, algo que marcaría la historia espiritual del mundo hasta el día de hoy. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esas palabras caen sobre el pueblo como un trueno suave, como un relámpago que ilumina sin destruir. No dice sobre unos pocos, no dice solo sobre los más santos, no dice solo sobre los que lo merecen, dice toda carne, hijos, hijas, ancianos, jóvenes, esclavos, libres, todos. El cielo ya no sería para unos cuantos. La voz de Dios ya no sería privilegio de profetas selectos. El Espíritu descendería como lluvia sobre los corazones, abriendo ojos, despertando sueños, levantando profetas, llamando a un pueblo entero a vivir en lo sobrenatural. Joel tiembla, no por miedo, sino por la gloria que siente tan cerca. Es un anticipo del Pentecostés que vendría siglos después, pero el mensaje ya estaba aquí. Dios habitaría en su pueblo. La promesa no era solo para sobrevivir, era para transformarse, para vivir con propósito, para caminar con fuego en el alma, para escuchar la voz de Dios en lo profundo como un susurro que guía, como una llama que nunca se apaga. Joel levanta su voz una última vez. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El mensaje final no es juicio, no es condena, no es miedo, es salvación, es esperanza, es casa abierta para todos. Es el latido del corazón de Dios diciendo, vuelve, corre hacia mí, te estoy esperando. Y así termina la visión del profeta, no con desolación, no con tragedia, sino con promesa eterna. El pueblo que estaba en ruinas ahora tiene un futuro con espíritu, con vida, con propósito. La tierra será restaurada, el corazón será renovado, y el Espíritu de Dios será derramado como lluvia sobre generaciones enteras. Esta es la última parte, el cierre del mensaje, pero el inicio de una nueva historia. Una historia donde Dios no solo restaura lo perdido, sino que habita dentro de los que lo buscan. Una historia que comenzó con Joel, pero continúa contigo.